Somos verdades de valor eterno. Somos bendición para los que nos aman. Yo amo a los que me aman y me buscan los que temprano me hallan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Estamos en día de reposo. Estamos en sábado 1 de abril del 2023, siendo las 5 de la tarde. Y lo que hablaremos hoy es palabra de Jehová, Dios eterno. El tema para esta tarde, el tema de hoy es: hay pecado de muerte. Según el primer libro de Juan, capítulo 5 y versículos 16 y 17. Hay pecado de muerte. Pecado aquí, en lo que está mencionando Juan en su primera carta, es muerte. Aquí esa palabra muerte es aniquilamiento total, muerte total. Según Ezequiel capítulo 18 y versículo 4 y Ezequiel 18 versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Muerte, aniquilación total. Y Juan nos dijo, como lo es este tema, hay pecado de muerte. En las iglesias muy poco se habla de esto o nada. Siempre se le está dando esperanza a la gente. Y para esto hay una anécdota que siempre se usa, porque es que la verdad en los congresos evangélicos, congresos católicos, siempre resultan anécdotas. Y de esto de dar esperanza a la gente sin leer primera de Juan 5:16, porque dice que hay pecado de muerte, aniquilación total. Y se cuenta una anécdota de un matrimonio campesino. Se amaban mucho, él y ella y él. Pero aconteció que la indiecita se murió. Y entonces el indiecito vino al sacerdote de la parroquia y le dijo: padre, mi mujercita se ha muerto, pero no tenemos plata, estamos muy pobres, muy pobres. Yo conozco la vida del campo, es una vida bastante desastrosa. Pero se murió por falta de remedios, por falta de lo que sea, y le dijo que pues él no sabía qué hacer, no hallaba qué hacer con su mujercita muerta. Y entonces el campesinito le dijo: padre, ¿pudiera usted hacerme el favor de enterrar a mi mujercita? Lo que sea yo le pago, pero ahorita no, porque no tengo. Y yo le prometo que yo le pago dentro de 15 días. Hágame el favor y me la entierra a mi mujercita. El padre le dijo: bueno, pero no me vayas a jugar a la trampa, me vas pagando esa plata en ese tiempo. Yo la voy a enterrar. Entonces la trajo a su indiecita y ya hizo las ceremonias y le enterraron.
pasados los 15 días, quizás 20, y entonces el indiecito vino al cura y el cura esperaba que le trajera la platica, pero él vino y le dijo: padrecito, tengo una pregunta. Le dijo: ¿me trajiste la plata? Dijo: pues yo quiero que me conteste la pregunta. Y dijo: ¿cuál será? Dijo: vea, yo quiero saber si mi mujercita ya está en el cielo. Digo: claro, ya le hicimos el rezo y los responsos y todo eso, y ya ella está en el cielo. Pero padre, yo quiero asegurarme, porque pues que mi mujercita está en el cielo, yo la amo mucho y que ella está en el... Digo: sí, ya está en el cielo, ya está en el cielo. Puedes a creerme que ya está en el cielo. Entonces el campesinito le dijo: padre, pues yo no he podido conseguir trabajo, no tengo nada que hacer. Y bueno, pues si usted me dice que mi mujercita ya está en el cielo, entonces pues ella verá si se sale, porque yo no tengo con qué pagarle. Entonces, acontece que la gente todavía hoy, sin ser campesinito, sin puede ser profesional, lo que sea, siempre está creyendo de que se la van a llevar al cielo. Pero la Biblia dice que hay pecado de muerte. De pronto la gente no descubre eso, pasa por encima en los sermones, en lo que sea, pasa por encima y no pregunta. Y entonces ya va a la misa y ya está en el cielo. Hoy la gente piensa de esa manera, pero la Biblia dice que hay pecado de muerte, según 1 de Juan 5, 16 y 17, y dice Juan además: por cuyo pecado yo no digo que se pida, porque no hay perdón para ese pecado. Estamos creyendo lo que la Biblia dice. Entonces, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, dice Juan. Y bien, además, o antes de que pensemos en la muerte, pensemos en lo que causa la muerte. Antes de pensar en la muerte, pensemos en lo que causa la muerte. Según Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y está hablando del pecado de Juan, de 1 de Juan 5, 16 y 17. En 1 de Juan 5, 16 nos dice: hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Él dijo que no era necesario, no hay. En verdades de valor eterno, tratamos siempre de ser inéditos en todos nuestros mensajes o sermones. Yo digo que si el mundo estuviera compuesto de 10 personas, 9 de cada 10 personas están perdidas. Hoy, tal vez demasiado he dicho yo, 9 de cada 10 personas están muertas, están perdidas. Porque la gente no sabe que es pecado, desconoce, aunque conoce la Biblia, desconoce que existe un pecado, no estamos hablando de pecados, un pecado que todo el mundo está expuesto a cometerlo, es un pecado de muerte. Segundo, la gente llama pecado a todo. Así no es. Según Mateo 15:14 dice que si un ciego guía a otro ciego, entonces ambos van a caer al hoyo. El que guía es ciego y el que sigue también es ciego. Por tanto, la gente le llama pecado a todo. Juan nos dijo que hay pecado de muerte. No pecados, sino pecado.
La gente quizás se arrepiente de eso, pero no sabe de qué se arrepiente, porque no sabe qué es el pecado de muerte. Y por último, no necesitamos sino un solo pecado para estar muertos. Y eso sería, ¿para qué más? Con un solo pecado. Hay un solo pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Para qué más? En nuestras conferencias de hoy veremos que quién ha cometido pecado de muerte. Hoy veremos quién ha cometido o comete o está dispuesto a cometer pecado de muerte. Lo que la Biblia enseña, el pecado es algo grave, gravísimo, aún más allá de lo que pensamos. Los que amamos a Dios, no como la iglesia que vive reciclando pecados y recicla pecados de todos sus feligreses. Habla de pecados, pero si con un solo pecado basta. En 1 de Juan 5:16 dice que hay pecado de muerte. No hay lugar para arrepentirse. No hay modo de reciclar pecados. Porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. En el libro de Génesis, capítulo 4 y versículo 7, me haría bien si usted escribe los textos para que estudie, analice lo que estamos diciendo en verdades de valor eterno. En Génesis 4:7, Jehová dijo: el pecado está a la puerta. El pecado está ahí cerquita. Cuando hablamos de puerta es porque está ahí. Con todo esto, tú vas a cumplir tu deseo. Y aquí estamos hablando del pecado de muerte, del pecado de que Juan dijo en su capítulo 5 del versículo 16 de Primera de Juan. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. El pecado está a la puerta. Ese pecado está en la puerta. No hay pecado, sino pecado. Ese pecado, dice Jehová, le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Ana Gabriel, una cantante mexicana, dice en una de sus canciones: nadie sabe lo que pierde hasta que lo pierde. Recuerde, existe un único pecado de muerte. ¿Para qué más? Con uno basta. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Dijimos pecado, no dijimos pecados. Nadie lleva el pecado de otro, cada uno lleva el suyo. El padre lleva su pecado, el hijo lleva su pecado. Nuestro tema es pecado de muerte. Según 1 de Juan 5:16. Y Juan dijo: por el cual pecado yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. 1 de Juan 5:16 y 17. Existe una anécdota que lo citamos al principio.
La gente piensa que es fácil llevar a una criatura que ha muerto o su alma, llevarla al cielo, pero eso no es así. Si murió y murió en el pecado que Dios dice que no se puede pedir, entonces no va a ningún cielo. Ese pecado del cual estamos hablando, en el ejemplo, es como un cable de luz roto. Cuando se rompe el cable, está rota el alma. Y solamente lo que lo encubre es el encauchetado, pero el cobre está roto, el alma está rota. En el día que Jehová Dios creó los cielos y la tierra, y como parte del sello de la creación hizo al hombre, hizo a Adán, y le dijo, usando a Eva en su dialéctica, a través de Eva estaba hablando Jehová Dios hablaba a través de Eva, según Génesis 3:2-3. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, no de los árboles, del fruto del árbol, singularmente hablando, del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Mucho se ha dicho del árbol de la ciencia del bien y del mal, y como se ha dicho del fruto de este árbol, ¿qué será ese fruto? Porque para no pecar al comerlo, deberíamos saber con claridad qué es ese fruto. La Biblia en Génesis nos habla con claridad sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuyo árbol es la mujer Eva. Ese árbol es Eva, la mujer Eva. Si ya sabemos sobre quién es el árbol, cuál es el fruto del cual Génesis 3:2-3 nos habla, que la muerte del cual nos habla, primera de Juan 5:16 y 17, y del cual dice que no se puede pedir por cuanto el pecado es pecado de muerte. El árbol es Eva, pero ¿qué es el pecado? En la Biblia ese pecado siempre ha estado presente entre los habitantes de la tierra. Ha estado en las tierras de Nod, en el capítulo 4:16 de Génesis, entre los cainitas, que un día le discutía a Eva cuando le dijo que no moriría si comía. Ese pecado estaba también entre las tierras de Babilonia, entre los hijos de Cam, y estaba en Ur de los Caldeos, según Génesis 11:31, de donde Taré tomó a Abraham y se marchó de esa tierra porque era una tierra maldita. Caldea, según Génesis 15:7, Dios le dijo a Abraham, yo te saqué de la tierra de los caldeos, donde siempre había esta mala costumbre.
En el mundo siempre ha estado presente este apetito por el fruto del árbol prohibido, por el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El fruto de Eva, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, son el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, son los hijos e hijas, los cuales no se deben usar sexualmente por los padres y madres, y que en el tiempo los humanos han estado pecando, según 1 de Juan 5, 16 y 17. Ese es el pecado de muerte. Te encuentras en él enfrentando todos los días. Violaciones por las sociedades religiosas, violaciones de los padres y de las madres de sus hijos. Ese es el fruto que no se debe tocar, el fruto que nace allí. El diccionario español a ese pecado, el diccionario español le llama el pecado que produce el comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. El diccionario español le llama o es conocido como Edipo, E-D-I-P-O, Edipo. Ese es el pecado en la lengua española. En la historia del rey de Tebas, cuyo hijo mató a su padre y se casó con su madre. Hoy a esto se le llama Edipo. Los hijos son frutos prohibidos para sus padres y los padres son frutos prohibidos para sus hijos. Esto es pecado de muerte. Ya decía al comienzo que de 10 personas, 9 están perdidas. No se les dice nada. A los niños hay que enseñarles desde niñitos y niñitas. Los padres no tienen por qué estar con las niñas ni acariciarlas ni nada. Y las madres a sus niños tampoco. Porque lo próximo será un pecado de Edipo, un pecado de muerte. Este es pecado de muerte. Y el día que tú comas, no tendrás perdón y estarás muerto. Y yo no te digo que por el tal pecado pidas a Dios, según 1 de Juan 5, 16 y 17. En Génesis capítulo 9 y versículo 20 y 25 encontramos el relato de las deshonras de Noé y del pecado de Can. O sea, seguimos estudiando la Biblia y seguimos encontrando pecados de Edipo, pecados que no tienen perdón. Génesis 9, 20 a 25 encontramos el relato de la deshonra de Noé y del pecado de Cam. De esto hay mucho bajo el nombre de Edipo. Estos pecados están presentes hoy como lo fue ayer y lo estarán si esta palabra no haya cabido en vosotros. La mujer es la que da el fruto. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la mujer la que da el fruto. Eva es la que pare y da el fruto. Ese es el fruto de la mujer Eva. No comeréis para que no muráis. Alguien viola a un niño, una niña, se muere. Pero no. Aquí en Colombia hay gente en las cárceles, gente que ha violado por centenas de personas. Y luego pasa un evangélico por ahí y le dice que Dios le va a perdonar, que se esté tranquilo. Ese es un pecado que no tiene perdón.
El tocar a los hijos, a las hijas, no tiene perdón. Según Lucas capítulo 1 y versículo 42, Elizabeth dijo a María: bendito el fruto de tu vientre. Según Lucas capítulo 1 y versículo 42, María visitó a Elizabeth, y cuando Elizabeth vio a María, ella le dijo: bendito el fruto de tu vientre. Y no eran guayabas. Allí no estaba hablando Elizabeth de frutas, pero sí de una criatura que estaba en el vientre de María. Y ella le dijo: bendito el fruto de tu vientre. De ese fruto es que estamos hablando en el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 3, 2, 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero claro, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que está en la cadera de la mujer, que está en medio del huerto, medio del árbol, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. El tocar a este árbol trae muerte. Tocarlo ahí significa usarlo sexualmente. ¿Cómo están ustedes con sus hijos? ¿Con sus hijas? ¿Cómo están? Padres, madres, ¿cómo están? El pecado está a la puerta, dice Génesis 4:7. Pecado de muerte. Ese es pecado de muerte. No hay nada, no hay que ponerse a orar ni a pedir. La palabra árbol, el árbol como símbolo en la Biblia, siempre o casi siempre está señalando personas. Repito, el árbol como símbolo en la Biblia siempre o casi siempre está señalando personas como emblemas de reyes o de hombres ricos y de hombres de poder. Según el libro de Zacarías, el capítulo 11 y versículo 1 y 2, dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas, según el Salmo 37:35. Somos verdades de valor eterno. Y les ha hablado el reverendo Germán Uribe Bravo. Pudiera ser que por lo menos despierte curiosidad en los oyentes de verdades de valor eterno. Pero si no, usted puede continuar pecando y usted se encontrará que terminará perdido por causa del pecado de muerte. Hasta aquí en esta conferencia, que con mucho cariño y mucho amor le hemos traído bajo el tema: hay pecado de muerte. Hasta otra ocasión.